Dios le bendiga a todos, bienvenidos a Camino a Betania, el podcast de Proyecto Esther. Hoy continuamos con las cartas de Pablo, continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a hablar un poco del trasfondo histórico de este libro. Algunos de los colosas estuvieron en el día de Pentecostés. Posiblemente Pablo en su segundo y tercer viaje pasó por Colosas porque está muy cerca de Éfeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras fundó la iglesia, él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre ella y en el saludo final Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. En la iglesia estaba entrando el legalismo judío, mandamientos de hombres y filosofías. Una de esas era el culto a los ángeles, también la sabiduría, el conocimiento, pero todo era hueco sin fundamento. Era gnosticismo y Pablo les habla de quién es Jesús y él en nosotros. Colosa fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro del Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma y les dice a los colosenses que en el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y las ceremonias, porque Cristo está por encima de todo. Pablo escribe que el gozo real se obtiene solamente viviendo una vida cristiana. Colosas se encontraba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias de Apocalipsis 1:3. Se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía el río Maender. El valle Lico se encontraba en Colosas a una anchura de unos 3 o 2 kilómetros y el monte Cadmo se levantaba más de 2.400 metros sobre la ciudad. Era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes, el mismo Asuero, marchaba a través de la región. La lana negra y los teñidos que se encontraban en el área eran productos de mucho valor. Además, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio de norte a sur y de oeste a oeste. No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de la Odisea y de esta manera daba la vuelta a Colosas y lo llevó a poder llegar a visitar ese lugar. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. La población mezclada de Colosas de judíos y gentiles se manifestaba a sí mismo en tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual contenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. La iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia colosense fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como gnosticismo. Que Dios es bueno, pero la materia es mala, que Jesucristo era meramente una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos Dios. Una creencia que los llevó a negar su verdadera humanidad y que un secreto conocimiento que estaba por encima de las escrituras era necesario para ser iluminado y para la salvación. La herejía de Colosenses también incluyó aspectos del legalismo judío, por ejemplo la necesidad de circuncisión para salvación, observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, festividades, días de reposo y asceticismo rígido. También llamaba la adoración a los ángeles y experiencia mística. Epafras estaba tan preocupado por esta herejía que realizó el largo viaje de Colosas a Roma, en donde Pablo era un prisionero. Esta carta fue escrita desde la prisión en Roma, en algún momento entre el 60 y 62 después de Cristo, y por lo tanto se hace referencia a ella como a una epístola de la prisión junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi de manera contemporánea con Efesios e inicialmente enviada con esta epístola y Filemón por Tíquico. Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de la herejía
que enfrentaban y le envió la carta con Tíquico, quien estaba acompañando al esclavo que había huido, Onésimo, de regreso a su amo Filemón, un miembro de la iglesia colosenses. Epafras se quedó en Roma, quizá para recibir más instrucciones de Pablo. Pablo nunca describe de manera explícita las falsas enseñanzas a las que se oponía en la carta a los colosenses. La naturaleza de la herejía se infiere por las declaraciones que hizo en oposición a los falsos maestros. Un análisis de su refutación sugiere que la herejía era de diversas naturalezas. Algunos de los elementos de esas enseñanzas eran, primero, el ritualismo. Esto estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas y la circuncisión. Segundo, el ascetismo. No tomes, no pruebes, no toques. Tercero, la oración de ángeles. Cuarto, menosprecio de Cristo. Esto sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. Quinto, ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos y el énfasis de Pablo en 2 Colosenses 2:3 sobre Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y sexto, confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Estos elementos parecen caer en dos categorías, las judías y las gnósticas. Por lo tanto, es probable que la herejía colosense fue una mezcla de un judaísmo extremo y la primera etapa del gnosticismo. Pablo había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. ¿Cómo reaccionaría él a estas noticias tan tristes acerca de gente que aún no había conocido, pero por quienes él se preocupaba mucho? Este era el dilema del apóstol Pablo. Cuando se encaró con las noticias que trajo Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, lo visitó en Roma por varios días y Pablo fue motivado a escribir esta carta a la iglesia y la envió con el eficiente Tíquico y con uso de su propio equipo. Colosas estaba situada en el valle del río Lico en Frigia, una región de Asia Menor. Sus habitantes eran nativos de Frigia, colonizadores griegos y muchos judíos. Pablo había visitado esta área, pero no había visitado Colosas. En su segundo viaje misionero, él no visitó Colosas porque el Espíritu Santo le había prohibido que predicara en Asia. En su tercer viaje, otra vez pasó de largo de la ciudad, optando en su lugar viajar por las regiones superiores a Éfeso. Durante el largo ministerio de Pablo allí, sin embargo, es claro que él consideró no solo Colosas, sino también Hierápolis y la Odisea como parte de su área a administrar. Así que el error que se había infiltrado en la iglesia de Colosas era complejo. Contenía elementos de legalismo judaico, ascetismo y especulaciones filosóficas. Quizás esto haya sido el precursor de lo que el segundo y tercer siglo se conoció como gnosticismo. Esa filosofía ocultista negaba tanto la plena deidad como la plena humanidad de Jesucristo y abogaba por la adoración de intermediarios entre Dios y el hombre. Al refutar esta insidiosa enseñanza, Pablo no la confrontó fuertemente porque estas ideas todavía no estaban completamente desarrolladas. Tampoco reprende a los creyentes de Colosas, la mayoría de los cuales no eran convertidos suyos. Más bien el apóstol usa una estrategia eficaz, la clara presentación de las verdades del Evangelio. Por esa razón, esta carta contiene una de las más poderosas imágenes del Hijo de Dios en el capítulo 1, versículo 15 al 20 y el capítulo 2, versículo 19 al 15. Pablo desea que sus lectores entiendan claramente que una comprensión de la gracia de Dios motiva a los cristianos a permitirle a Cristo tener el primer lugar en todo. En un saludo mucho más largo que el usual, Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por la respuesta de los cristianos de Colosas al evangelio que Epafras ya les había anunciado. Él ora para que continúen creciendo en sabiduría, de modo que lleguen a entender completamente lo que involucra rendirse completamente a Cristo. Estas oraciones eran apropiadas porque los maestros herejes se ufanaban de tener un conocimiento superior. En el resto del capítulo 1 y en el 2, Pablo escribe acerca de la supremacía de Cristo, la posición planeada por Dios para su Hijo, el misterio de Dios proclamado por Pablo y la salvación de Dios provista por medio de Cristo. Todo esto señala a Jesucristo ocupando en primer lugar en todo. Él es la verdad eterna de Dios, la respuesta a toda forma de error prevaleciente en Colosas. Con estas verdades expuestas, claramente Pablo indica cómo la supremacía de Cristo debe ser aplicada en la vida cristiana. Los capítulos 3 y 4 hasta el versículo 6 tratan de estos asuntos prácticos, a las dinámicas de la nueva vida del creyente.
capítulo 3, 1 al 17. Le siguen los deberes de esa nueva vida en el hogar, en el trabajo, en la oración y entre los no creyentes. En los saludos finales, Pablo menciona varias personas que estuvieron con él en Roma o en Colosas y concluye con su propia firma. Esta primera carta de las 4 que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma sobresale como un testimonio de que el mejor antídoto para la herejía es el punto de vista bíblico de la persona y obra de Cristo. Como con todas las iglesias primitivas, el problema del legalismo judío en Colosas fue de gran preocupación para Pablo. Tan radical era el concepto de la salvación por gracia aparte de las obras, que para aquellos sumergidos en la ley del Antiguo Testamento les resultaba muy difícil de entenderla. Por consecuencia, había un continuo movimiento entre los legalistas para añadir ciertos requerimientos de la ley a esta nueva fe. Primeramente entre ellos estaba el requisito de la circuncisión, el cual aún se practicaba entre algunos de los judíos convertidos. Pablo contradijo este error en Colosenses 2, 11, 15, en donde declara que la circuncisión de la carne ya no era necesaria porque Cristo había venido. La suya era la circuncisión del corazón, no de la carne, haciendo ya innecesarios los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10, 16, 36, Jeremías 4, 4, Jeremías 9, 26, Hechos 7, 51 y Romanos 2, 29. Creo que es importante que tengamos muy en cuenta los versículos que son claves cuando estamos estudiando. Y siempre les digo que es importantísimo no solamente escuchar el podcast, sino leer estos versículos. Es tener en cuenta todo lo que él va diciendo. Porque aquí en Colosenses encontramos, yo diría, 12 puntos puntuales, valga la redundancia, que podrían enumerarlos. Primeramente, encontramos versículos que se aplican o que nos enseñan a saber quiénes somos en Cristo. Y cuando yo hago esa conexión de quiénes somos en Cristo, empezando del primer versículo, voy a leer varios. El primero, capítulo 1:12 dice, ¿quiénes somos en Cristo? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, pues se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, no solamente es que nosotros escuchemos como el resumen general, sino que estos versículos fortalecen nuestra fe y nos ayudan a afirmarnos en Dios. Ahora, si yo busco dentro de Colosenses quién es Cristo y qué ha hecho, yo podría hacer un paralelo, incluso se los voy a compartir, entre quién es Jesucristo y qué ha hecho. En el versículo 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué ha hecho? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. 1:15, el primogénito de toda creación. 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. 1:17, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 1:18, Él es el principio, el primogénito entre los muertos. 1:19, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 1:27, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Capítulo 2, versículo 2, el misterio de Dios. Capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 2:10, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. 2:17, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, ¿qué ha hecho? Capítulo 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados.
1:20 por medio de reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. 1:21 ahora nos ha reconciliado. 1:22 presentándonos santos y sin mancha. 1:22 irrepresibles delante de él. 1:28 a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Capítulo 2, versículo 10 y vosotros seáis completos en él. 2:11 en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. 2:12 sepultados en el bautizo. 2:13 nos dio vida juntamente con él. 2:14 anulando el acta los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavando en la cruz. 2:15 despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. 2:17 pero el cuerpo es de Cristo. 2:19 nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 2:20 pues habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, habéis resucitado con Cristo. 3:3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 3:4 entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 3:10 y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 3:11 Cristo es todo y en todo. 3:12 vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, sin ir tan lejos, sin tener que tener una Biblia de estudio, en el mismo, cada capítulo me va respondiendo preguntas puntuales acerca de quiénes somos en Cristo, quién es Cristo y qué ha hecho Él en nosotros. Y eso es lo importante de nosotros poder estudiar la palabra del Señor. No es solamente leer un capítulo, sino cómo confrontar nuestra realidad actual con esa palabra. Los tiempos han cambiado, Dios sigue siendo el mismo, su palabra es actual, su palabra no pierde vigencia y se adapta a todos los tiempos. Así que mis queridos hermanos, los invito nuevamente a sacar el tiempo para estudiar la palabra del Señor, para poder fortalecer la fe y fortalecer también nuestra relación con Dios. Personalmente, en este mes el estudio de Colosenses ha sido de bendición para mí, aunque sean tan solo 4 capítulos, porque me han confrontado mucho con mi propia relación con el Señor. Y creo que, bueno, aquí compartiendo un poco más intimidad con ustedes, a veces nosotros esperamos que todas las cosas estén bien para ser agradecidos con Dios. Esperamos que nada esté pasando o que las cosas no se salgan del orden que nosotros creemos que debe tener la vida, y a veces pues las cosas no son como lo esperamos, pero eso no quita que Dios tiene el control de quiénes somos, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, de que estamos viviendo una nueva vida en Él. Independientemente de cuál sea la situación, Dios nos ha dado libertad y nos ha dado paz. Y puede que vengan situaciones difíciles y complicadas, pero Él sigue siendo el mismo y su poder y su autoridad está por encima de las mismas circunstancias y de la misma lógica del hombre, de lo que puede llegar a suceder o no. Finalmente está en la decisión del Señor. Y cuando yo me rindo ante ese poder de que nada ni nadie me puede separar de su amor y nada ni nadie puede sacarme de su voluntad aparte de mí misma, es donde voy a poder afianzar esa confianza en Él. Y es importante que día a día, no casualmente, sino día a día, yo haga todo lo posible por fortalecer mi relación con Dios, por meterme más en Él, por estudiarlo más, porque eso me va a dar a mí muchas herramientas para poder enfrentar al diablo, a mí mismo, a las tentaciones, las situaciones difíciles, para poder sentir y saber que independientemente de todo, Dios tiene el control. Y cuando hablamos del gozo, de escoger el gozo no se atiene a las circunstancias. El gozo es mucho más profundo. El gozo no es consecuencia de que esté pasando lo que yo quiero que pase, sino que aunque esté pasando todo lo que yo no quiero que pase, yo sé, estoy convencida y estoy segura que estoy en las manos de Dios y que Él tiene el control de mi vida. Eso tiene que ser suficiente motivo de gozo. Cuando uno está muy enfermo, como es mi caso en este momento, y pues por eso le digo que en mi intimidad me he dado cuenta varios días
de que me he levantado literalmente con una amargura. Me levanto, bueno, estoy todo el día con dolor de cabeza, ¿verdad? Todo el día no se me quita el dolor de cabeza, duermo con dolor de cabeza, el dolor de cabeza me levanta varias veces en la madrugada y me levanto y tengo un súper dolor de cabeza y 3 más medicamentos que debo tomarme temprano. Me tengo que chuzar todos los días los dedos para medirme la glucosa porque tengo diabetes gestacional e hipertensión. Entonces me di cuenta que esa rutina me estaba causando amargura, así estuviera haciendo mi devocional y orando. Pero un día estaba escuchando un podcast que se llama Disfrutando la Vida Diaria de Joyce Meyer. Y bueno, tocó un tema relacionado con esto, con el gozo. Y eso me tocó mucho y yo era como que, pues si la situación no está siendo la que yo esperaba, no es un embarazo soñado, no es perfecto, me siento súper enferma, me siento mal y eso afecta a mis emociones, pero una cosa y la otra no deberían afectar el gozo que está por encima de esas circunstancias, que es que soy salva, que soy redimida, que soy escogida, que Dios tiene un propósito con mi familia y conmigo y que finalmente no estoy muriéndome. Son cosas que nadie les gustaría que le pasaran, pero el gozo tiene que ser más grande que mi dolor de cabeza, que mi malestar, que mi enfermedad, que mis ganas de no comer, que mis ganas de a veces no simplemente no hacer nada, sino sentarme a llorar sin que esté mal eso. Como que profundizar en el hecho, sí estoy embarazada, sí esto es algo muy hormonal, sí tengo muchas cosas, pero ¿y eso en qué cambia que mi gozo viene de Dios? No cambia. Pero si yo me estoy enfocando en lo que no tengo y en lo que quiero tener, obviamente no voy a ser feliz. Si yo me pongo a pensar más en el dolor de cabeza y en todos los malestares que tengo y no en que estoy gestando una vida, que voy a tener una hija, nunca pensé que iba a tener una niña, que todo está perfecto en el caso con ella, que el embarazo dentro de los parámetros normales, aunque es un embarazo de alto riesgo, todo está bien, porque yo voy a sucumbir a eso. No me va a quitar el dolor de cabeza porque no me lo va a quitar, pero le va a quitar más peso a lo que yo le estoy dando que realmente a la situación. Y creo que muchas veces nosotros decimos que sí creemos en el poder de Dios, que sí creemos que Él es Dios, pero hay actitudes de nosotros que niegan esa eficacia y niegan esa verdad y sin darnos cuenta, pues lo terminamos viviendo y lo terminamos haciendo. Así que mis amados hermanos, deseo de verdad que Dios les bendiga grandemente. Si estás con salud o sin salud, te entiendo completamente, sé lo horrible que es, pero también te puedo decir que es mejor escoger gozo, es mejor escoger la alabanza antes que la amargura. Y bueno, que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Nos vemos en septiembre con el próximo libro, Primera Tesalonicenses, próxima carta, perdón. Y bueno, esperemos en Dios poder continuar y terminar en victoria con estos estudios. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar aquí.